Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Gregorio Durán en nuestro espacio CONAPAFAS Educa Perú. En esta oportunidad tenemos la presencia del sociólogo Jorge Marcos Martínez, quien va a hablar sobre la familia, sobre el rol de la familia y sobre la violencia escolar y social. Muy buenas noches, doctor Martínez. Muchas gracias, estimado profesor Gregorio. Una vez más compartimos este espacio tan importante, tan liberador del pensamiento como es tu programa. Agradezco la invitación como siempre. Bien, Jorge Marcos Martínez es un experto, capacitador, consultor nacional e internacional. Si se podría saber qué países ha visitado y en dónde ha ofrecido sus conferencias, señor Jorge Marcos. Gregorio, he tenido el privilegio de compartir en varios lugares, pero yo quiero comenzar hablando de casa. Y además que el Perú lo hemos recorrido junto a CONAPAFAS, junto a usted, profesor Gregorio, y creo que es importante. La vida me ha llevado a otras latitudes. Hemos desarrollado nuestro trabajo en España, en Ecuador, en Colombia, México, Panamá, Venezuela, Portugal, donde no solamente hemos presentado los aportes desde la óptica de la sociología digital o la sociología de la violencia a diversos temas, sino también hemos realizado toda una labor de investigación y consultoría en temas sociales de relevancia, lo cual nos permite pues tener algún grado de licencia para conversar sobre problemáticas que afectan a nuestro país, que afectan a la región. A final de cuentas, Latinoamérica tiene muchas diferencias, pero también tiene muchísimas situaciones que son parecidas, las cuales requieren de tratamientos, obviamente, dependiendo del espacio geográfico, pero obviamente la región sufre de algunos males en común. Empecemos con la familia, el rol de la familia. En la Constitución claramente habla la familia como célula básica de la nación, pero realmente ¿qué está pasando? No hay escuela de padres en los 50.000 colegios públicos. Hablemos del rol de la familia, doctor. Fíjese, Gregorio, cuando tocamos el tema de la violencia o tratamos de entender cualquier situación relacionada con el desarrollo del ser humano, su desarrollo en la sociedad y para la sociedad, es inevitable que hablemos primero de la familia. Como lo decíamos hace unos días en un evento con la gobernación distrital del INSE, la familia es el ente socializador primario. La familia es el espacio donde el bebé se convierte en niño, aprende las primeras cosas, aprende a comunicarse, aprende los valores, aprende sus primeras creencias. Y en este espacio, el cual debe tener ciertas condiciones, estamos claros de que el contexto y la realidad ha cambiado. Esa familia de papá, mamá e hijos se ha transformado. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales han cambiado y esto ha tenido una implicancia directa sobre la configuración de la familia. Ahora vemos familias donde no hay padre o no hay madre, hay padres solteros, hay madres solteras, el rol del padre es sustituido por el abuelo o por el tío, el rol de la madre tal vez por una abuela, hay parejas hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces eso obviamente influye sobre la formación de los niños. Adicionalmente, estamos convencidos de que los valores, la moral, la ética, las buenas costumbres se debe impartir de manera contundente en las casas, en la familia. ¿Por qué? Porque debe de venir desde casa el niño con toda esa carga de valores que en el colegio se fortalecen. Es un error cuando los padres pensamos que el colegio es quien da los valores. De pronto tenemos a un niño travieso, el colegio es el que lo va a reconducir. De pronto tenemos alguna situación que no hemos controlado en casa, como la violencia, por ejemplo, y pensamos que en el colegio se va a controlar, y es un gran error.
Antes de pasar a la violencia, doctor, ¿cómo no? Queremos recordar que nosotros, con APAFAS, ha sugerido de que el Ministerio de la Mujer sea el Ministerio de la Familia, donde estén incluidos no solamente la mujer, los cónyuges, los hijos, los abuelos, los tíos, los discapacitados, es decir, todos. O sea, eso sería un gran Ministerio de la Familia, ¿no? Y esa es la propuesta que hemos hecho formalmente, y ojalá que el nuevo gobernante que gane haga caso y el gran Ministerio de la Familia, y reforcemos la familia, porque realmente está olvidado, porque a veces todo es teoría, ¿no? Todo es teórico, retórico y lírico. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso estamos de acuerdo con usted, tenemos que reforzar el núcleo familiar. Claro, es fundamental que se fortalezca el concepto y el valor de la familia. Y ojo, el concepto ha cambiado, ¿okay? La forma ha cambiado, mejor dicho, el concepto tiene obviamente, yo creo en esa concepción de que la familia es el núcleo de la sociedad. Yo creo en eso, solo que la forma ha cambiado. Ahora, como país, no podemos estar o darle la espalda a esta realidad. Sin embargo, en nuestra labor de consultores que recorremos el país, nos damos cuenta de que aún hay algunos voceros que hacen políticas públicas y que no están asociados a esta nueva comprensión del contexto y de la realidad. Así como hablábamos de la evolución tecnológica, así como hablábamos de que el mundo ahora se configura de una manera distinta desde el momento en que existen los avances en las comunicaciones, obviamente eso también afecta cómo se constituyen las familias. Pero ratificamos nuestra posición y siempre lo vamos a decir. El valor de la familia debe ser tomado con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, y debe ser incluido en las políticas públicas. El fortalecimiento de la familia como tal tiene que ser una política de Estado, porque si eso se llegase a concretar, tengan ustedes la seguridad que muchos de los males que padecemos como sociedad se van a empezar a minimizar. ¿Cómo observa usted, doctor, la violencia en el Perú? Fíjese, la violencia es un fenómeno de carácter mundial. ¿Por qué? Porque el mundo, con todo este tema de la globalización y de las comunicaciones, cada vez es más pequeño. Cuando ocurre alguna situación en el Perú, el mundo entero lo sabe inmediatamente. Cuando ocurre algo en el mundo entero, el Perú lo sabe de manera inmediata. ¿Qué significa esto? De que las comunicaciones han traído, obviamente, situaciones favorables o positivas. Sin embargo, también las comunicaciones han fomentado la violencia. La violencia como cultura, la violencia que vemos en el cine, que nuestros niños juegan a través de las consolas de video, o los videos que se ven en YouTube, o la información, la carga de información que transmite nuestra prensa televisiva, escrita o radial, indudablemente tiene un efecto muy directo sobre la violencia en nuestro país. Cuando la factura de nuestros canales de televisión basa su rating en repetir noticias donde la violencia es el protagonista, algo está pasando de manera negativa en el país. Cuando los contenidos radican en la violencia y la violencia es la que garantiza un rating, algo está pasando en nuestro país. Entonces, cuando desarrollamos nuestro trabajo como expositores en el tema del bullying, de la violencia escolar, mucha gente nos pregunta, pero profesor, ¿es que siempre la violencia ha existido o la violencia es un fenómeno nuevo, la violencia escolar? La violencia siempre ha existido. ¿Por qué? Porque en el temperamento del peruano hay una palabra que se llama el cochineo, la broma. Nos burlamos del que es alto, del que es gordo, del que habla con un acento determinado, pero de ahí que, digamos, forma parte de un proceso de sociabilización natural que debe tener un niño y un joven a la violencia, a la agresión, hay una diferencia. Entonces, la violencia empieza a salirse de control cuando empezamos a ver las estadísticas de violencia de género, de violencia sexual, de violencia por razones raciales. Entonces, obviamente,
nuestra realidad como país empieza a evidenciarse a través de denuncias, que yo creo que es lo mejor que puede hacer una persona que sufra alguna situación de violencia: denunciarlo, saber que existen leyes y que existe un marco legal que ampara y que protege a las víctimas de violencia, donde puede ser un hombre y puede ser una mujer que reciba violencia, puede ser un niño, puede ser la familia. Y hay que entender que la violencia no solamente es un golpe, la violencia es emocional, la violencia a través de las redes sociales, la violencia social. Hay una cantidad diversa de formas de ser violento. Lo importante, quiero ratificar esto, es que la persona que reciba algún tipo de violencia tiene que denunciarlo. Y aplaudimos nosotros que, entre otras cosas, el Perú tiene una gran cantidad de estudiantes mujeres en nuestras universidades. Y ustedes se preguntarán por qué aplaudimos esto. Porque la mujer, por poner un ejemplo de una problemática tan grave como es la violencia de género, si la mujer logra formarse y tener un grado de independencia económica y es víctima de violencia, primero la va a denunciar. Y segundo, no va a volver a ser víctima porque no se va a volver a exponer. Hoy en día muchas mujeres no pueden salir de ese círculo de violencia simplemente porque no tienen sustento. Y al día siguiente tienen que volver a la casa a exponerse a su agresor, porque ¿cómo paga el alquiler? ¿Cómo hace mercado si no tiene independencia económica? Violencia siempre ha habido, pero ahora se ha incrementado y ha empeorado. Y mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Porque no solamente es el bullying, que es una palabra en inglés, va acompañado de las barras bravas, del alcoholismo, la drogadicción, el pandeaje juvenil, la piscina, el semáforo, el arco iris, las chicas positivas, la clave. O sea, esto es una degeneración, sobre todo en los colegios, en el nivel secundario, que ya no se educa, sino se deseduca. Claro. Pero todas estas situaciones que tú has descrito también tienen de alguna manera un marco legal que regula y que la sanciona. El tema de trata de personas, por ejemplo, o el tema de las barras bravas, del pandillaje, tiene severas sanciones. ¿Okay? Ahora, ¿por qué se produce todo esto? Y esto lo voy a responder bien enmarcado en la sociología de la violencia. Mientras en nuestro país aún sigamos apostando a esa desigualdad que tanto favorece a algunos sectores de nuestra política nacional, estas cosas van a seguir ocurriendo. Mientras nosotros no seamos capaces de entender, primeramente, qué es la tolerancia. La tolerancia entre los seres humanos, entre nuestro prójimo, entre la persona que está al lado nuestro. Que no logremos entender que somos un país multirracial. Orgullosamente yo siempre lo digo, yo soy nieto de una chola hermosa. Y lo voy a decir siempre, lo voy a sostener. ¿Por qué? Porque en nuestro país, así como tenemos gente de nuestros Andes, de nuestra sierra, también tenemos gente que viene de la selva, tenemos una costa con una influencia afroperuana increíble, que no solamente hace esa connotación de raza, sino de cultura, de ritmo, de sabores. Entonces tenemos que el peruano tiene que aprender a convivir con sus semejantes, que tenemos diferentes colores de piel, pero también hay diferentes colores, de diferentes creencias desde el punto de vista religioso. Pero también existen diferentes estatus socioeconómicos, si queremos también tomarlo como una referencia. Es decir, somos diversos, somos diferentes, hablamos de manera distinta. Tenemos personas que tienen marcado el acento con el quechua, el limeño habla distinto, el del norte habla diferente. Entonces, cuando entendamos que en esas diferencias podemos unirnos como país, todos estos hechos de violencia van a disminuir. Ahora, ¿cómo se produce o cómo lograríamos que eso ocurra? Bueno, los entes de gobierno tienen que hacer grandes campañas donde entendamos de que somos diversos. Y para lograr esto, primero tiene que haber un alto nivel de conciencia
tiene que haber un alto nivel de patriotismo, pero por sobre todo tiene que haber una voluntad política de inversión para que estas campañas realmente puedan tener un efecto que minimice la violencia. Sobre la violencia de género, hace unos meses vimos 2 agresiones físicas contra dos damas peruanas y los agresores sus cónyuges, en un caso su novio, el otro su esposo. Pero fue una cosa grosera que se vio en todos los canales de televisión. Sin embargo, dijeron que se iba a investigar y hasta ahora creo que ninguno está detenido. Sin embargo, la señora que le quitó el casco al policía está sentenciada a 6 años y medio. Pero estos que agredieron grotescamente a sus cónyuges, la arrastraron de los pelos, la patearon en la cara, no se resolvió. Ahí está parte de la violencia del Estado peruano, de las autoridades también. Bueno, lamentablemente todos los días vemos cómo personas que son encontradas en flagrancia, no se les dicta ninguna sentencia y están libres. Y también los medios, como yo lo decía hace un rato, de manera reiterativa transmiten hechos de violencia donde simplemente lo usan como un elemento de rating. Pero bueno, lo ponen sobre la palestra, veámosle un punto positivo. Lo ponen sobre la palestra para que el resto de personas vean lo que ocurre. Hace unos días vi en la televisión una agresión a una chica que le desfiguraron el rostro. Constantemente vemos agresiones que se denuncian. La preocupación es toda esa cantidad de agresiones que no se denuncian por miedo a represalias o simplemente porque no se conoce que existe una jurisprudencia que favorece a la víctima. Entonces, aquí empezamos a ver ya otras dimensiones del problema. ¿Por qué son otras dimensiones del problema? Porque los casos son diversos. El problema es un problema nacional, hay regiones donde ocurren con mayor frecuencia que en otras, pero al final de cuentas el país entero está sumido en un terrible problema de violencia de género. Aprovechemos que se debe acudir a DEMUNA en la Municipalidad Distrital, a Defensoría del Pueblo, a la Casa Mujer y por último al Ministerio de la Mujer. Cuando sea una agresión manifiesta, muy importante, muy fuerte, directamente al Ministerio de la Mujer para que ellos resuelvan el problema y siempre con las copias de las denuncias a entregar a los medios de comunicación porque ellos son los que le ponen la agenda a las autoridades. Hablemos pues de la violencia escolar y de la convivencia escolar. No hay convivencia escolar, hay seria violencia escolar en los colegios de secundaria, inclusive en los emblemáticos. Los estudiantes de secundaria, los adolescentes de secundaria se agreden mutuamente, recíprocamente, delante de los profesores, de los auxiliares y del director, y no hay solución. Propuesta de CONAPAFAS, una psicóloga y un asistente en cada colegio como mínimo, y si falta, que todas las universidades que tenemos 150 hagan su servicio social, su SERUM o su servicio en cada colegio. De esa manera ni siquiera necesitaríamos presupuesto para resolver el problema del bullying y toda esta serie de agresiones escolares. Fíjese, Gregorio, el tema del bullying en el Perú es una área que me he dedicado a investigarla de manera muy minuciosa. Y entre las cosas que hemos logrado ver es que existe una ley que no se aplica. Y que no se aplica ni en colegios públicos ni en colegios privados. Es más, le voy a colocar un ejemplo. Está la obligación de emitir un boletín. El Ministerio de Educación debe emitir un boletín al comienzo del año escolar para el tema de prevención de bullying. No se hace. Igualmente como un registro de incidencias, o hacer campañas de prevención, fortalecer el tema del CONEI, entre otras cosas, que lamentablemente nuestras instituciones educativas no lo están haciendo. Entonces hay un marco regulatorio, hay un marco sancionatorio. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo toda esta escena? Que día a día se estén reportando más de 30 casos de bullying en el Perú. Esto ha sido producto de un estudio hecho por una universidad de Estados Unidos. Primero. Segundo, no estamos formando a nuestros profesores para reducir el tema
de conflictos en el aula, para manejar los conflictos en el aula. Y tercero, hay una palabra mágica en toda esta escena, que es el tema de la convivencia escolar. Y la convivencia escolar solamente se logra cuando tú puedes sentar en un mismo sitio a toda la comunidad escolar. Por eso es que nosotros hemos trabajado con esta idea, con la idea de poder ofrecer capacitación a toda la comunidad escolar. Porque la única manera de poder abordar este problema es darle herramientas al profesor, al padre, a la madre, a los chicos, a los estudiantes y a los directivos de los colegios, que incluyen personal administrativo y personal obrero. Porque es que a veces que creemos que la violencia escolar solamente es entre los chicos, entre los estudiantes. Hay violencia escolar que también es de los profesores hacia los chicos hacia los profesores, hacia los padres, de los directivos de los colegios. Entonces hay que darles herramientas. El tema de la convivencia escolar, hay países que han desarrollado realmente avances importantísimos. El Perú tiene una eminencia, que es el profesor Caroso, que es el presidente del Observatorio Peruano de Violencia Escolar. Ese señor, igual que el señor Durán, deberían estar dictando políticas públicas al respecto. ¿Por qué? Porque conocen la problemática. Entonces, este instrumento que nosotros ponemos a disposición de todas las instituciones educativas del Perú es para lograr que la comunidad escolar realmente entienda que esta problemática puede resolverse con la suma de todas las voluntades. Y queremos dar una primicia, Gregorio, si me lo permites. El día miércoles 11 de mayo, a las 7 de la noche, a través de mi blog, www.soymioportunidad.blogspot.com, vamos a hacer un seminario virtual gratuito para hablar de bullying. Gratuito. Pueden simplemente acceder al blog, ir hacia el área de webinars, que son conferencias virtuales, para participar en este evento. Es gratuito. Es www.soymioportunidad.blogspot.com. ¿Un teléfono de usted? Por supuesto, el 958-414-177 y mi correo electrónico jmmc1977@gmail.com. Los Doctor invitamos Martínez, a este evento. Es importante resaltar la ley 29719, que habla sobre la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. Esta ley, este documento, estamos dejando en todos los colegios del Perú, personalmente, por correo y por fax. Es una labor de CONAPAFAS permanente, y quisiera que usted resalte tanto sobre la acción del CONEI y también sobre el libro de registro de incidentes, que es importante, y la entrega del informativo que debe hacer todo colegio durante cada año escolar. Es que la mayoría de directores no son directores, no tienen en cuenta esta ley, no la cumplen, a pesar que tiene varios años esta ley. ¿Cuál es su opinión, doctor? Ok, este instrumento es una ley pequeñita, en una hoja 4 impresa por delante y por detrás cabe. Así que yo invito a los padres que siempre en nuestras capacitaciones nos preguntan, ¿hay una ley? Sí, hay una ley, la 29.719. Bájenla, está en internet, es facilito, es un archivo de 2 hojitas para que ustedes tengan conocimiento de la ley. Ahí están las obligaciones de los directores, de los padres de familia, de los profesores y de las UGELes. Es que el director es el articulador, el director es el que tiene la obligación de prevenir, la obligación de constituir el CONEI, de supervisarlo y impulsarlo, de tener obviamente el registro de incidencias, de hacer campañas de prevención y de difusión, de hacer reportes ante los entes reguladores, entre los cuales está la Defensoría del Pueblo, y por supuesto dar la cara a la hora que Indecopi vaya a hacer una inspección para sancionar. Entonces, esta es una ley de paso muy fácil de leer, de paso muy fácil de instrumentar, y tiene un reglamento también bastante sencillo. Pero esta ley no se está cumpliendo. Reiteramos esto, y reiteramos esto especialmente para los padres y madres de familia, porque muchas veces se nos acercan personas muy angustiadas y nos dicen, mire, vamos donde el director y el director no nos hace caso. Para eso están las APAFAS.
Para eso están las asociaciones de padres de familia. Deben motivarse las escuelas de padres. Las APAFAS, los comités de aula, los CONEIs, todos deben participar de inmediato. Exactamente. Entonces, una vez que las personas, los padres, la comunidad educativa se organice, todo va a ser mucho más sencillo. Pero hay que elevar nuestro nivel de conocimiento acerca de este tema. Por eso es importante que la comunidad escolar se capacite y tenga las herramientas para abordar estas situaciones. Si los directores de colegio creen que la solución es votar o expulsar al niño, niña o joven que haya cometido un acto de bullying, están cometiendo el peor error de su ejercicio profesional. ¿Por qué razón? Porque están trasladando el problema y porque quienes se quedaron en el colegio, que recibieron algún hecho de violencia escolar, cuando tengan la oportunidad lo van a replicar. No corregimos el origen, no dimos las herramientas para enfrentar y abordar la situación, simplemente hicimos una acción radical, excesiva, que a final de cuentas no resuelve ningún problema. Quisiera agregar, doctor Martínez, a todas las violencias que hemos visto, escolar, la violencia de género, la violencia en el Perú y la violencia de la comunidad, y la violencia de los funcionarios del Perú, la violencia del Estado, la violencia del gobierno, de los empleados, de los funcionarios. Miren, en hay un informe que hay 25.000 funcionarios involucrados en casos de corrupción, 13.000 tienen responsabilidad penal y 12.000 civil. Pero 25.000 no creo que deben haber mucho más, ¿no? Y denuncias solamente hay 600.000, debe haber mucho más. Y 10.000 millones de soles en pérdida, 10.000 millones de soles en pérdida, que 5.000 millones puede servir para educación y 5.000 millones para salud. Yo quisiera agregar esta violencia de los funcionarios del Perú. Y no les toca a nadie. La Contraloría informa, pero no apresan a nadie. De los miles de directores de colegio no hay un solo preso. Bueno, hace 2 días o 3 días vimos un operativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la intención de detener vehículos de transporte público que tenían miles de soles en multas. Ahí vimos claramente una situación de violencia. Vehículos que se intentaban dar a la fuga, choferes que agredían a los inspectores. Pero ¿por qué llegamos a tener vehículos en la calle con 300.000 soles de multa? Eso no tiene ningún sentido. Y 600, centenares. Claro, y hay muchísimos que están en la calle. Eso es algo muy sencillo de eliminar, pero ¿por qué somos tolerantes? Lamentablemente la corrupción también tiene que ver con el tema de violencia. Desde el momento en que los recursos del Estado son destinados a una situación irregular, que es la corrupción. Porque esos recursos del Estado, como bien lo dice el profesor Gregorio, pueden ser invertidos en realmente labores, entre otras, como esta, de difundir y concientizar el tema de la violencia escolar. Y es muchísimo dinero. Imagínense, el monto que usted acaba de decir es un monto exorbitante que pudiese ser canalizado para mejorar, entre otras cosas, la convivencia entre nosotros los pueblos. Yo afirmaría que no hay 10.000 millones de evasión en esos actos de corrupción, sino el doble, por lo menos 20.000 millones. Y me dirijo ahora a los funcionarios de los gobernantes, ¿no? Que ¿por qué no opinan ahora que hay tecnología? Muy fácil es ubicar a los infractores en papeletas de 100.000, 200.000, 300.000 hasta 500.000 soles. Hay un caso bien simple: anular los brevetes de por vida y embargar pues el vehículo, el micro, el medio de transporte donde reiteradamente se atropellan y cometen una serie de faltas y delitos. Claro. ¿Dónde están los asesores? Tiene que cumplirse la ley. Y la ley, el ejemplo tiene que venir de casa. Sí, pero en nuestro querido Perú no se cumple ni la Constitución. El artículo 13 de participación de los padres de familia, pero no participamos en los 50.000 colegios públicos. Hay 50.000 colegios, 50.000 directores y 10.000 APAFOS. No se cumple la Constitución bajo ningún término. El sueldo de los ministros es 30.000, cuando la Constitución, la ley señala que el primer funcionario es el presidente de la República y su sueldo es 15.600 y ningún peruano puede ganar más que él. Y los 20 ministros ganan 30.000, los 40 viceministros 28.000 y los 20 secretarios 25.000.
y el CURI de la Contraloría que no controla ni audita nadie gana 40.000, el Banco Central de hacer otros 40.000. Es un desorden, un caos total, es un desmadre. Ojalá que los dos candidatos, el que llegue al gobierno, pues mejore progresivamente nuestro querido Perú y se fije como el quinquenio de la educación en el próximo gobierno. Claro, sin embargo, así como está toda esta realidad que tú describes, Gregorio, sabemos, porque lo hemos visto, que a donde vamos hay también personas que están intentando cambiar. Cuando tú ves a un docente en provincia que trabaja con pocos recursos, que no tiene capacitación, sin embargo está ahí en las capacitaciones, en las actividades de formación que nosotros hacemos, esperando oír algo nuevo, o cuando llega una madre y te plantea una situación determinada y busca una posibilidad de mejorar. Yo pienso que también eso nuestro Perú está lleno de personas que quieren que las cosas cambien y eso también hay que tenerlo sobre la mesa. Lamentablemente a veces los que hacen el ejercicio de la política y de gobierno no están vinculados con la necesidad de resolver realidades. Pero bueno, ojalá que ahora en esta nueva etapa de gobierno que comienza el 28 de julio, pues tengamos realmente gerentes que se aboquen a resolver los problemas que ya sabemos existen. Agradecemos la participación del doctor Jorge Marcos Martínez. Lo invitaremos en otra oportunidad porque hay muchos temas que tratar. Es un experto consultor internacional que ha viajado a muchos países y tiene grandes conferencias que brindar. Estamos en Conapafas Educa Perú, que se transmite de lunes a jueves de 8 de la noche a 9 de la noche. Palabras finales, doctor Jorge Marcos. Muchas gracias, Gregorio, por esta invitación. Esperamos apoyarte en difundir tu trabajo y quiero que como mensaje final manifestar nuestra labor no solamente a título personal, sino del equipo de consultores que siempre nos acompañan en cuanto a poder aportar nuestro trabajo en poder de alguna manera resolver situaciones, problemas que como sociedad enfrentamos. Gracias, doctor Jorge Martínez. Hacemos una pausa y volvemos en el siguiente bloque con otro invitado de lujo, como es el doctor Rafael Martínez Campoblanco, también expositor, consultor internacional en el sector de educación, y también uno de los temas importantes que él tiene es de redes sociales. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.
maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a ver en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Conapafa Educa Perú. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Rafael Martínez Campoblanco. También es un asesor, consultor educativo nacional e internacional, conoce muchos países y ha brindado conferencias magistrales en diferentes universidades del Perú y también del extranjero. Muy buenas noches, doctor Rafael Martínez Campoblanco. Buenas noches, gracias Gregorio, doctor educador Gregorio Durán, en este espacio que lo vengo siguiendo hace bastante tiempo, y bueno, agradecido por la invitación, por la oportunidad, y sobre todo que vamos a tocar algunos temas de interés, y espero que esto sirva justamente para poder enriquecernos de manera colectiva. Es un espacio democrático y aquí invitamos a excelentes entrevistados como usted, doctor Martínez. Vamos a hablar como primer tema la innovación educativa en el Perú. Bueno, hablar de innovación a nivel general es hablar de cambios. Es imposible hablar de innovación si no tenemos un punto de partida con el cual debemos compararnos de manera prácticamente inmediata. El mundo está cambiando, el mundo cambia desde que es mundo, pero últimamente estamos viendo de que esos cambios suceden de manera mucho más rápida de lo que sucedía hace tan solo 5 o 10 años. El tema de la innovación no solamente tiene que verse desde el punto de vista de adquirir equipos tecnológicos o de tener acceso a la tecnología. La innovación ocurre desde el momento en que una persona usa diferentes recursos para mejorar su propia práctica. Por medio de la tecnología es una vía mucho más rápida, pero la innovación es inherente al ser humano, a la forma que tiene la persona de poder recrearse permanentemente. Ahora, el tema de la innovación en el Perú es bien particular. Yo he tenido la oportunidad de estar desde la ciudad, desde Tumbes hasta Puno, de recorrer varias instituciones educativas de corte universitario, y he podido darme cuenta de cerca que sí hay un interés importante hacia el tema de la innovación, indiferentemente del presupuesto o de los recursos que en este caso tengan estas instituciones para brindarle a sus estudiantes. Sin embargo, esto depende mucho de lo que los docentes hacemos en nuestra actividad diaria. Un docente innovador es una persona que no tiene límites, que no es sumiso ante la falta de recursos y que sencillamente tiene un poder de la creatividad bastante desarrollado, que no se aprende en las universidades, sino en el enfrentamiento, en la constante de la práctica diaria. Al verse limitado o inspirado por diferentes factores, hace que obviamente pueda recrear su propia práctica. La innovación en el Perú tiene sus obstáculos también, obstáculos desde el punto de vista cultural, donde de alguna manera muchos educadores se someten a lo que disponen alrededor, y lo que se dispone alrededor es consecuencia de políticas públicas o administración de recursos o de la propia dinámica de cualquier organización. Sin embargo, como comentaba, y ese es un término que quisiera
quisiera que eso quede bastante claro, y es el tema de la innovación como una inspiración que no necesita, en este caso, no tiene por qué verse amarrada de recursos o de grandes presupuestos de inversión pública. Sin embargo, es importante resaltar de que cuando existe inversión pública, presupuesto participativo, una política adecuada para prever cierto clima de estabilidad, obviamente que todo esto son elementos positivos que van a impactar de manera positiva para que el tema de la innovación obviamente tenga una cabida realmente importante, positiva y por último veraz. Rafael, el lema de CONAPAFAS desde hace 15 años es 3 palabras: innovación educativa integral. Porque nosotros consideramos que hay que innovar hasta el profesor, innovar la parte técnica, innovar la parte pedagógica, innovar todo, ¿no? Pero pareciera que algunos expertos hablan solamente de la innovación tecnológica. Es más, algunos piensan o afirman de que la tecnología es innovación. No, yo pienso que todos tenemos que innovar, ser innovadores y emprendedores. A ver, no podemos amarrar a la innovación ni al presupuesto, ni a la política, ni a la tecnología. La innovación, por su naturaleza libertaria, tiene que estar, no tiene que estar, mejor dicho, amarrada, enlazada a nada que la perturbe. Ciertamente el desarrollo tecnológico ha permitido que la innovación esté en un clima de mayor posibilidades. Maestros que hoy en día tienen una pésima conexión a internet a través de cualquier dispositivo celular porque no tienen acceso a través de fibra óptica, pueden fácilmente innovar. Maestros y maestras que hoy en día pueden utilizar el buscador Google, por ejemplo, donde ya se encuentran muchas de las traducciones hechas en quechua, por ejemplo. Eso genera un clima para innovar. Ahora, si esto no existe, ¿dejamos de innovar? Absolutamente no. Es posible que esto ayude a mejorar las condiciones para poder innovar. Pero no necesariamente tenemos que ver la innovación desde el punto de vista tecnológico, porque sencillamente nos vamos a amarrar y vamos a ver más fracasos que aciertos. Vamos a ver más problemas que situaciones ideales. Y obviamente no podemos centrarnos en esto porque sencillamente estaríamos hablando de puras cosas negativas, donde la innovación, por el contrario, rompería este tipo de situaciones adversas. Una pequeña gran sugerencia a los gobernantes. Entonces, que todas las aulas del Perú sean aulas virtuales, con una computadora en cada aula. Ya, y dejemos de lado la tiza, la pizarra, la mota y la saliva. Estamos en la época de la carreta en el Perú. A ver, no tenemos que volver al pasado para darnos cuenta de las oportunidades del presente. El presente de hoy en día en el mundo entero va en una dirección donde la tecnología tiene un papel muy importante. El presente del mundo, del desarrollo humano a nivel educativo, va en una orientación, en un gran grueso. Diferentes países desarrollados o no, como los nuestros, de alguna manera, están teniendo experiencias que se comparan con grandes potencias. Cuando observamos estos proyectos que se pueden comparar con grandes potencias, sí vemos detrás, Gregorio, una inversión pública o privada coherente, con administración de recursos coherentes, que están de alguna manera auditados para que esto se desenvuelva. Pero ¿qué sucede con la gran mayoría de personas que no tienen acceso a estas bondades? Obviamente se genera una brecha, no solamente digital, sino una brecha en el conocimiento, una brecha en la participación, una brecha en la generación de conocimiento, y esta brecha no parece cerrarse, sino por el contrario, parece ampliarse. Y esto sí permite hablar en este momento un tema de políticas públicas. Porque no podemos llegar hoy en día, y porque se cree que la innovación no está amarrada ni al presupuesto participativo ni a la inversión pública, pues sencillamente se sigue haciendo innovación, quitando de un lado la responsabilidad que tiene el gobierno nacional, los gobiernos locales, de poder, obviamente, hacer su inversión. Entonces,
Esto de alguna manera tiene que ver con un punto muy importante, y es involucrarnos en la participación de lo que nos permite hacer política. La participación en la construcción del presupuesto público es una responsabilidad y una obligación de quienes queremos de alguna manera demandar o hacer una auditoría social. Entonces, ¿la tecnología es buena o es mala? No es ni buena ni es mala. Es buena en la medida que nos sirva para resolver una situación donde ameritaría un gran esfuerzo y la tecnología sencillamente optimiza una actividad humana. Pero si esto se genera en climas donde la inversión pública, el presupuesto participativo, las políticas coherentes y nosotros los maestros a través de las direcciones o las unidades escolares o en las unidades educativas donde existe un personal capacitado para que esto se pueda desarrollar de mejor manera, pues sencillamente va a ser mejor. Si en esa cadena existe una persona, tan solo una, que obstruya el camino lógico de la innovación, porque se quiere enriquecer, ya sea por fenómenos de corrupción o que sencillamente desvíe los fondos o desvíe la atención, estoy completamente seguro que también van a ocurrir cosas negativas. De la misma intensidad que puede ocurrir algo positivo, puede ocurrir algo negativo. Estamos hablando de cosas sumamente grandes. Bien, en realidad el Estado peruano, el gobierno peruano, el Banco Central de Reserva, las bóvedas del Perú y también la SUNAT tiene mucho dinero. Señores gobernantes, ¿por qué no le cobran los 30.000 millones a la Telefónica? ¿Por qué no le cobran millones de soles a los principales canales de televisión que deben impuestos? ¿Por qué no les cobran a los principales equipos profesionales de fútbol que deben millones de soles? Embarguen en los estadios, ahí tenemos dinero para educación y para salud que deben ir de la mano. A propósito, doctor Rafael, sobre educación y pobreza, ¿no? Los retos de la educación en el Perú y cómo se genera la pobreza por falta de educación, y por falta de educación ni siquiera sabemos elegir. Hay falta de educación cívica, falta de civismo. Claro, hay un ciclo terrible, espantoso y morboso de la pobreza y la educación. Cuando estamos en el interior de los países, de cualquiera de nuestros países, no necesariamente tiene que ser Perú, cualquiera, vemos una discriminación absoluta y una falta de oportunidades. Una persona que carece de conocimiento es una persona que está completamente limitada. No existe un peor enemigo en este momento del desarrollo de la humanidad, donde la información es libre o en su mayoría, que ignorar que algo está sucediendo. Y peor aún, ignorar que existe una posible o una posibilidad de poder salir de ese estado. Cuando vemos personas que no tienen acceso a la educación básica o a la educación en cualquiera de esos niveles, vemos una persona que está condenada a seguir a una mayoría que posiblemente no va a decidir ni bien ni mal, sino va a hacer cosas basadas en la ignorancia, basados en ensayo y error o en unas probabilidades que pueden ser incluso adversas. Cuando vemos personas que no tienen acceso a las fuentes de conocimiento, vemos personas que están condenadas a repetir exactamente lo mismo que dice un periódico o cualquier medio de comunicación. Cuando vemos personas que están alejadas de las instituciones educativas, sea por el motivo que sea, incluso estando presencialmente, Gregorio, pero que tengan déficit alimenticio, es como si no estuvieran en un pupitre, en un salón, en una carpeta o en un aula de clase. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con la aplicación de políticas públicas coherentes y acertadas, pero también tienen que ver con el desarrollo local, la auditoría de aquellos que son los responsables de la ejecución del presupuesto directo. Llámese en un primer nivel los directores de las unidades escolares o de las unidades universitarias, instituciones, etcétera, institutos. Llámese personas encargadas de la administración local de la educación, regional, provincial, nacional. La pobreza es un monstruo que se carcome a sí mismo y parece no detenerse. La pobreza, más allá de ser o de reflejarse desde el punto de vista alimenticio, por un lado, o desde el punto de vista de la no adquisición de productos o recursos tecnológicos, es un elemento que atenta contra el desarrollo de los pueblos.
Sin embargo, la pobreza en algunas sociedades es la base también de otros niveles sociales que crecen en función de enriquecerse sumamente más, pero sobre la base de personas que se hacen aún mucho más pobres. Pero en el Perú hay déficit en educación, déficit en salud, en nutrición, en alimentación, déficit en educación, información, en valores y principios. Es decir, hay una serie de déficits que tenemos que exigir al gobierno que gane, pues que cambie realmente, progresivamente por lo menos. Sí, este déficit no es de un día para otro, es la suma de decisiones no acertadas a lo largo de tal vez de los últimos 30 o 40 años. No solamente ocurre en el Perú, Gregorio, ocurre en América Latina completa. Padecemos los mismos males, con más y menos números, pero son exactamente iguales. Y de alguna manera los educadores, y ya con esto cierro algunas ideas, los educadores estamos llamados a innovar indiferentemente de las situaciones adversas que podemos tener, involucrarnos mucho más en lo que está sucediendo, como lo hace Gregorio, por ejemplo, asistiendo a cualquier evento con la frente en alto, de la manera más responsable posible, al manifestarse, al decir las cosas. También de alguna manera ser protagonistas. Lo que no puede ocurrirnos como educadores es repetir lo que dice un medio de comunicación, porque sencillamente lo dice, averiguar con base y fundamento, investigar sobre un hecho, es parte de lo que los educadores hacemos de manera diaria. Entonces, es posible que nosotros tengamos la oportunidad de poder cambiar el mundo, o ni siquiera el mundo grande, nuestro pequeño mundo, el mundo chiquito, el que podamos controlar de manera rápida y efectiva. Eso se hace con el ejemplo, teniendo una conducta intachable, teniendo la moral justamente para poder pronunciarse en un mundo donde la ética parece no tener mucho sentido. Pero ahora, es importante que nosotros tengamos siempre la convicción de que nuestra labor, por más pequeña que sea, puede cambiar y hacer grandes cambios. Y con esto hay una idea que me gusta decirlo mucho en las conferencias y tiene que ver con el efecto mariposa, que es un fenómeno estudiado por la física y tiene que ver con cómo con cosas muy pequeñas que incluso se creen que ocurren de manera aislada pueden incluso cambiar el rumbo de una nación y del mundo entero. Pero Rafael, cuando usted manifiesta de que en Sudamérica, en Latinoamérica, los problemas son similares al Perú, hay una gran diferencia. Dios es peruano y el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Tenemos ingentes cantidades de riquezas que se evapora, que se dilapida por estas autoridades nefastas. Por eso tenemos que mejorar en educación, en salud. Y me quiero salir un poco del tema. Salud está más herido de muerte que la propia educación. Estamos viendo últimamente la pésima atención en los hospitales, en MINSA y en salud, ¿no? Donde uno tiene que esperar 3-6 meses para que lo operen ya cuando se muera. O sea, hay una indolencia tremenda de médicos, de enfermeras, de obstetrices. Tenemos déficit hasta en tecnología, somos analfabetos tecnológicos, estamos en la indigencia digital. El 50% de profesores no tiene un solo correo electrónico, por lo menos. ¿Qué dice usted, Rafael? Bueno, tocaste un tema que es salud versus educación. El tema de la mala praxis en salud es más evidente y de alguna manera mucho más visible. ¿Por qué? Porque la mala praxis en salud se paga con la vida de una persona y la mala praxis en educación se paga con un ser humano que va a hacer mucho daño a lo largo de su vida. Pero parece que la mala praxis en educación tiene mayor peso en sociedades donde sencillamente el mundo se ve al revés. La mala praxis en educación es un fenómeno que de alguna manera lo estudié en algún momento de mi actividad profesional y tiene que ver con que los maestros somos capaces de distorsionar realidades y por ende distorsionar el cerebro de nuestros alumnos y de ahí pasan cosas terribles. Muchos de los grandes genocidios diferentes que han habido en la historia de la humanidad han sido provocados por personas con un alto coeficiente intelectual, pero también motivados por sus maestros, por sus mentores. Y esto es algo que no debería suceder. Ahora, el déficit de salud comparado con el déficit de educación
no es que sea ni más ni menos importante, es más visible, la emergencia es más, se ve permanentemente en los centros de salud, por ende se entiende que la atención debería ser inmediata. Versus que en la educación, pues muchas de las políticas que son como unas toallitas húmedas en una fiebre muy alta, o sea que es para calmar pero no para solucionar, tiene que ver con comprar y dotar con equipos tecnológicos o con equipos de uso diario en los centros educativos. Comprar pupitres, carpetas, pelotas, pizarras, dotar de un mejor uniforme a los profesores, etcétera. Pero hay una problemática más neurálgica que tiene que ver con la formación justamente del docente, la gerencia de los equipos directivos y las políticas públicas a beneficio de la educación. O sea, son tres elementos. Incluso podemos agregarles muchos más. Lo que hace las APAFAS, por ejemplo, involucrar a los padres de familia que están cada vez más alejados de la dinámica justamente de una institución educativa. En las universidades, por ejemplo, tenemos una alta población de menores de edad, que son las personas que están recién ingresando a las universidades, y se entiende de que esa persona que tiene 16 o 17 años, que hay muchas personas en este país y en varios países que son menores de edad, pero que entran a las instituciones de educación superior, sencillamente ahí se desconoce la actividad familiar, porque sencillamente ya se les trata como personas que son adultas. Entonces ocurren muchas incoherencias en la aplicación de las normas, y esto de alguna manera se ve reflejado en que, en que tenemos problemas visibles en educación, que no podemos taparlos, y que ahora absolutamente todo lo que hacemos es completamente visible, observable y medible, y por ende nos pueden medir no solamente con las pruebas PISA, por ejemplo, sino que también nos pueden medir solamente con la observación al venir y ver lo que estamos haciendo acá y compararlo con cualquier país, ya sea vecino o país europeo, asiático, de cualquier parte del mundo. Cuando nosotros hablamos, con APAFAS exige una educación integral, y ahí está la agricultura, y hay déficit en la agricultura, y por eso exigimos inclusive en los colegios huertos, biohuertos, hidroponía. Hay déficit hasta en el fútbol, siempre jugamos como siempre, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Entonces, por eso tenemos que exigir a un gobierno, tenemos que ser más fiscalizadores para que realmente se gobierne, porque la mayoría de gobernantes han salido cuestionados porque han dilapidado mucho dinero, millones de dinero, ¿no? Y sin embargo ellos dicen que no hay el debido proceso y no hay pruebas. Entonces tenemos que ser más fiscalizadores y tiene que haber participación de la sociedad civil. Y la sociedad civil somos los peruanos de a pie, nosotros, con APAFAS. Pero para las autoridades, para los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, la sociedad civil, es las ONGs, que son instituciones millonarias que reciben dinero del extranjero, pero que no hacen nada, no hacen patria. Bueno, has tocado un tema muy importante, y es la participación. No debemos dejar esa cultura latinoamericana de quejarnos sin hacer. Estar en cualquiera de los escenarios es completamente importante. La participación es un derecho, pero también es un deber de aquellos que tenemos la responsabilidad de trabajar con talento humano directo. Nosotros estamos haciendo la revolución educativa con cultura de paz, en los medios de comunicación, en los eventos, en los forums, en Lima, en el Callao, en provincias y en el último rincón del país. Esa es la revolución educativa con cultura de paz. Con APAFAS nunca ha roto una luna, nunca ha quemado una llanta y menos ha tomado una carretera. Estamos predicando con el ejemplo. Qué bueno, eso tampoco es nuevo, pero es aplaudible repetirlo, cambiar las cosas desde el punto de vista profesional. Con APAFAS lo hace de alguna manera desde su rango de acción, que entiendo que tienen una fuerte presencia a nivel nacional. He tenido la oportunidad de compartir justamente con ustedes en algunos escenarios donde hemos coincidido y nos hemos visto, y el trabajo realmente es significativo. Entonces, yo creo que hay un ejemplo a seguir, Gregorio. Coincidimos a un 90% y discrepamos alturadamente un 10%, doctor. Sin problema, es que en las diferencias está la verdadera riqueza. Yo aplaudo este escenario donde podemos nosotros debatir con un lenguaje alturado académico entre educadores, donde no tenemos por qué faltarnos el respeto si no estamos de acuerdo en una idea. Yo creo que, Gregorio, si algo te caracteriza es que puedes estar muy en contra de una idea, pero sobre todo respetas que la otra persona pueda decirlo. Y eso es algo muy importante que debemos rescatar, sobre todo los educadores, y los educadores de a pie, más todavía,
porque se ha perdido bastante esa oportunidad de decirnos las cosas de frente sin necesidad de ofendernos. Entonces, qué bueno que tengamos un 90% de coincidencias, qué bueno, o mejor, es muchísimo mejor aún que tengamos un 10% de diferencia, porque si no seríamos máquinas que camináramos en un solo sentido. En esos 10% de diferencias les puedo asegurar, Gregorio, que tenemos mucho que construir. Seguramente en esas ideas donde no estamos de acuerdo es porque yo no te he logrado entender o tú no me has logrado entender, pero para eso está el debate. Y seguramente en ese 10% vamos a encontrarnos aún mucho más personas que difieren de nuestros pensamientos, pero tenemos que sencillamente garantizar que estos espacios de debate se sigan manteniendo. Triste sería que ni siquiera estos espacios los tengamos. Sería peor todavía. Doctor Jorge Martín, le pido públicamente formalizar un convenio por escrito para respaldarnos y viajar todo el Perú, capacitando hasta en el último rincón del Perú, en el centro poblado, donde no van esos 10 personajes del Perú que han secuestrado, que son los eruditos, los sabiondos de la educación del Perú, y que le hacen mucho daño, y de ahí, gracias a esos 10 expertos en educación que están en todos los medios de comunicación, desinformando, malinformando, idiotizando al pueblo peruano, queremos formalizar un convenio con usted, con su organización, para hacer una capacitación real, y capacitemos lo que no hace el Ministerio de Educación. Capacitemos auxiliares de educación, bibliotecarios, tutores, auxiliares de educación, profesores de educación física, porque todo es educación integral. Hay 50 disciplinas deportivas, no se fomentan, no se difunden, y por eso hay pandillaje y otros. Ni siquiera hay pelotas de fútbol, de vóley y de básquet en los colegios, lo mínimo. Pidan a Corea, a Japón, a China, que ahí los balones, las pelotas son muy económicas, inclusive de fútbol, minifútbol, básquet, minibásquet y vóley y minivóley. Bueno, completamente de acuerdo de participar con aquellas instituciones que sencillamente quieran cambiar el mundo haciendo educación de calidad. Si algún teléfono, doctor, y su correo, y si nos da un par de minutos sobre las redes sociales, que es un tema muy importante, muy admirado en todas las universidades del Perú, que lo he visto con sus conferencias magistrales, donde centenares, miles de estudiantes jóvenes lo aplauden a rabiar y le queda corto la tarjeta que usted lleva. Bueno, más que redes sociales, estamos hablando del emprendimiento digital, donde entra justamente el boom de las redes sociales como espacios para poder interactuar en un mundo donde ya las barreras no existen, ¿no? Y justamente la tecnología ahí sí tiene mucho que ver. Existe innovación a través de las redes sociales, muchas. También existe casos donde no se innova absolutamente nada. El emprendimiento digital es una disciplina que en este momento está atendiendo cualquier proyecto que en este caso, que en el mundo digital se quiera impulsar. Si tenemos un proyecto educativo utilizando tecnología, podemos enmarcarlo dentro del emprendimiento digital como proyectos en e-learning. Si queremos saber cómo compran los usuarios en internet, podemos hacerlo a través de e-commerce, y así sucesivamente se van abriendo más espacios, marketing digital para los que quieran posicionar o vender algún artículo, etcétera. Las redes sociales ciertamente son un espacio donde nuestros chicos, donde nuestros jóvenes están teniendo una oportunidad para socializar, como hace 60 años lo podía hacer el deporte con el fútbol que sacó a los niños de las casas. Hoy al parecer los niños han vuelto a sus casas justamente para conectarse a este tipo de tecnología o para tener un aparato en sus manos. No es ni bueno ni malo tener un aparato en las manos, va a depender mucho de la estrategia, de las condiciones, la norma que tenga en este caso la familia cuando ocurre en las casas, de las condiciones, normas o estrategias didácticas cuando ocurre en un salón escolar, y eso va a depender obviamente de profesores y de padres que supervisen esta actividad directa. Lo que sí les puedo decir es que en el año 2017 se espera para el Perú una nueva revolución sobre el uso de tecnología con mayor actividad, sobre todo en personas entre los 8 y los 16 años de edad. Va a haber un boom sobre todo en las redes sociales, de personas que puedan compartir información. Ya hay personas en el Perú que no necesariamente están viendo una clase de historia, sino que se comparte con una clase de historia en Italia, en Madrid o en cualquier parte del mundo, porque ya las barreras se han roto. Con APAFAS Educa Perú. Y nuestro principal objetivo, la prioridad de prioridades en nuestro querido Perú, es la Escuela de Padre y Familia con carácter obligatorio a nivel nacional en los 50.000 colegios públicos. Es un espacio, con APAFAS Educa Perú, es un espacio democrático, cultural, progresista, que convoca a la comunidad educativa, a todos sin excepción, a todos los peruanos. También invitamos a alumnos, a profesores, a directores, a periodistas, a políticos,
y a todos, a la comunidad educativa, para en este espacio democrático debatir no solamente el sector educación, el sector salud, sino todos los sectores, incluyendo el sector de finanzas, el sector agricultura y otros sectores más. Palabras finales de reflexión, señor Rafael Martínez. Bueno, no perdamos la oportunidad de seguir compartiendo. Para eso dispongo de mi blog. Un blog que está 100% en internet. El blog es tizavirtual.blogspot.com, o colocan Tiza Virtual Blog y aparece de primera opción en Google. Es un blog donde escribo permanentemente sobre temas de emprendimiento digital. También hago críticas desde la experiencia hacia la educación, siempre apuntando a generar aportes. Mi correo electrónico es muy fácil, es rafaelmartinezcampoblanco@gmail.com. Repito, rafaelmartinezcampoblanco@gmail.com. También pueden colocar mi nombre en cualquiera de las redes sociales y estar en permanente contacto. Cualquier correo que me envían, correo que absolutamente le doy un tiempo y doy respuestas oportunas, o intento ser oportuno con la respuesta, y si no la manejo, pues sencillamente la derivo a las personas que sencillamente por networking lo tenemos. Un teléfono que es el teléfono corporativo vía WhatsApp, que pueden llamarme en cualquier momento también y escribirme, 950-855-596, repito, 950-855-596, es un teléfono que está a libre disponibilidad justamente para estar en contacto directamente con las personas. Agradecemos la presencia y la participación del doctor Rafael Martínez Campoblanco. Este es el programa Con APAFA se Educa Perú, que se lleva todos los días de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Es un espacio gracias a la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Boreo Dría, quien va a presentar su libro el día 12 en el Colegio de Abogados del Perú, en San Isidro, en la avenida Aramburú, el día 12 a partir de las 7 de la noche. Muy buenas noches, será hasta el día de mañana a las 8. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.